Los estamos saludando a todos nuestros hermanos en esta tarde. Queremos reiniciar los estudios de la clase bíblica sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estudiaremos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis en conjunto con el libro de Urias Smith, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Una nueva visión, el santuario celestial. A Juan se le muestra en esta nueva visión, aparte de la visión de las 7 iglesias, pero en el mismo tiempo, se le muestra la visión del santuario celestial. Bueno, vale la pena decir, ¿no? Vale la pena decir que a Juan aquí se le va a dar evidencia, hermanos, de que en el cielo existe un santuario, el santuario original, el santuario que dice Hebreos que fue construido no por mano humana, ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Allá en el cielo hay un santuario, pero no es que todo el cielo sea un santuario, como dicen los evangélicos, sino que en el cielo existe un lugar donde se llama el santuario. Porque aquí en el versículo 1 de Apocalipsis 4 dice Juan, después de esto, después de haber visto las visiones, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Cuál será esa puerta? Estuvimos estudiando en esta mañana que esta puerta es la puerta de entrada al lugar santo, porque en el cielo, en el santuario celestial, existen dos departamentos, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿cierto? En dos tiempos diferentes. El Señor Jesús estuvo desde que ascendió en el año 31, entró al lugar santo y ahí estuvo hasta 1844. En 1844 pasó al lugar santísimo a hacer la última obra de expiación. Ahí se encuentra ahora, a punto de terminar la obra de la expiación y venir por nosotros para llevarnos al cielo. Maravillosa noticia, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a vivir en esta tierra llena de pecado, llena de violencia, llena de enfermedades, de vejez, de dolor y de muerte, llena de atracos, de maldad, de drogadicción. No todo el tiempo vamos a vivir en esta tierra contaminada por el pecado y marchitada también por el pecado. Hemos de esperar y esperamos que el Señor Jesucristo venga muy pronto y nos lleve a vivir al cielo donde todo va a ser felicidad y luego sí purificar esta tierra y vivir en esta tierra renovada con cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad. Entonces Juan en el versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Él ve una puerta abierta en el cielo. Si todo el santuario, si todo el cielo fuera un santuario, él no diría esto. Él diría, y yo vi el cielo abierto. Pero él dice que vio una puerta abierta dentro del cielo, en el cielo. Y escuchó una voz, una primera voz. Y esa voz parecía como voz de trompeta. Cuando nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, perdón, segunda, ¿cierto? Allí vamos a leer que el apóstol Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa voz como de trompeta es escuchada por Juan. Y esa voz decía, sube aquí. O sea, Juan es llevado eh, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17 es la cita. El Señor Jesús le dice, sube acá, lo lleva en visión al cielo, ¿verdad? Sube acá. Y le dice, te voy a mostrar las cosas que deben suceder de ahora en adelante. Allá en Apocalipsis capítulo 1 se le había dicho las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Ahora le dice, te mostraré las cosas que deben suceder de ahora en adelante. Entonces leamos lo que Urias Smith comenta acerca de esto. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, Juan presenta la visión que él tuvo del Hijo del Hombre, o sea, de Cristo,
que comprende una descripción de su majestuosa persona y un registro de las palabras que con una voz como el sonido de muchas aguas se le oyó pronunciar. En los primeros capítulos se escucha una voz como de muchas aguas. Ahora se escucha una voz como de trompeta, dice Juan. ¿Sí? Es la voz que Juan describe como la voz de Dios. Una nueva escena y una nueva visión se abren ahora ante nosotros. La visión del santuario celestial, la visión del trono en los cielos, dentro del santuario. ¿Y qué dice? Y la expresión después de esto, del versículo 1, no denota que lo que se registra en el capítulo 4 en adelante iba a tener lugar después del cumplimiento de todo lo registrado en los 3 capítulos anteriores. Esa expresión después de esto no es secuencial en el tiempo, sino solo que después de haber visto y oído lo que se registra del capítulo 1 al 3, tuvo la nueva visión que ahora presenta. Entonces, después de haber visto y oído la visión del capítulo 1, del capítulo 2 y 3 de las 7 iglesias, ahora el Señor Jesucristo le da una nueva visión. No es que primero se hayan cumplido las cosas escritas del capítulo 1 al capítulo 3, no, sino después de haberle mostrado esa visión de las 7 iglesias y de la descripción majestuosa de Jesús, ahora le va a dar una nueva visión, otra visión que es la del santuario celestial. Allí dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Se abrió una puerta en el cielo. Dice Urias Smith, que se note que Juan dice, se abrió una puerta en el cielo. ¿Sí? Se abrió una puerta en el cielo, dice el texto. O he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué significa eso? Se abrió una puerta en el cielo. No se abrió una puerta al cielo. No, eso no dice. Se dice, se abrió una puerta en el cielo, no al cielo. No fue una apertura del cielo mismo ante la mente de Juan. No es que Juan allá en la isla de Patmos haya visto y que se le abrió el cielo. No, aquí está explicado. No fue una apertura del cielo mismo ante la mente de Juan, como en el caso de Esteban. En Hechos 7:56 dice, veo los cielos abiertos y al que está sentado ahí en el trono, ¿cierto? Acá es diferente. Acá dice, se abrió una puerta en el cielo, no que el cielo se abrió, sino que algún lugar o apartamento en el cielo se abrió ante él y se le permitió contemplar lo que estaba ocurriendo dentro de ese apartamento. ¿Sí? Que este apartamento que Juan vio abierto era el santuario celestial, se verá claramente en otras partes del libro de Apocalipsis. Lo vamos a entender más después cuando leamos otras cosas y veamos que esa puerta que se abrió en el cielo, se abrió una puerta en el cielo, es la puerta de entrada al lugar santo, la puerta de entrada al lugar santo del santuario celestial. Esa fue la puerta que Juan ve que se abre para contemplar lo que hay allí en el lugar santo. Bueno, allí también dice, y te mostraré las cosas que deben suceder de ahora en adelante. Compare con el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1? Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Aquí mi hermano Jorge Humberto va a leer en voz alta. En el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, nosotros vamos a leer y vamos a comparar lo que dice, ¿cierto? Lo que dice allí con lo que dice las cosas que deben suceder de ahora en adelante. ¿Cómo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien. Acá en el capítulo 1, versículo 1, leemos que el Señor le muestra las cosas que deben suceder pronto.
Ahora, acá, en el versículo 1 de Apocalipsis 4, le dice las cosas que deben suceder de ahora en adelante. Entonces dice, el gran objeto del Apocalipsis parece ser la presentación de eventos futuros con el propósito de informar, edificar y consolar a la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Eventos futuros en el año 100. Ahora han pasado ya más de 1900 años, ¿cierto? Muchas de esas cosas que para ese momento eran futuras, para nosotros ya es pasado. Sí, ya han sucedido muchas cosas. Si hiciéramos memoria de lo que ya pasó, que eran cosas que iban a suceder en el futuro, mencionaríamos muchas cosas que están escritas en el Apocalipsis y que ya forman parte de la historia para nosotros, ya pasaron. Algunas otras están sucediendo y otras están por venir, ya muy pocas están por venir. El versículo 2 dice, alguien que por favor me ayude a leer el versículo 2. Aquí está Daniela. Dice, y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Siga. Y el parecer del que estaba sentado era semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Bueno, muy bien. Allí se nos describe lo que dice del versículo 2 al versículo 5 del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Juan dice que inmediatamente él estaba en el espíritu, o sea, no fue llevado en persona, literal, sino en el espíritu. Y entonces, dice él, fue puesto, un trono fue puesto en el cielo y uno estaba ahí sentado en el trono. Bueno, allí lo comienza a describir al que estaba sentado en ese trono. Había un arco iris alrededor de ese trono. A la vista era como esmeralda, dice, del color de la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 sillas, 24 asientos. Sobre esos asientos, dice, vi sentados 24 ancianos, ¿sí? Vestidos de ropas blancas que tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Bueno, ¿y por qué será que están vestidos de ropas blancas y tienen ya sobre sus cabezas coronas de oro? Y de ese trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recordemos, hermanos, que en la descripción que se hace del santuario terrenal, ¿sí? Se dice que en el santuario terrenal, ese candelabro de 7 lámparas, de siete lámparas, estaba en el lugar santo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Estaba en el espíritu, dice. En este libro hemos tenido esta expresión una vez antes, a saber, en el capítulo 1, versículo 10. En el capítulo 1, versículo 10 dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. También dice así, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. ¿En cuál día? ¿Cuál es el día del Señor para el apóstol Juan? El que guardaba los mandamientos de Dios. Pues el único día del Señor para el apóstol Juan es el sábado, séptimo día de la semana. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, donde se tomó para expresar el hecho de que Juan tuvo una visión en el santo sábado o día del Señor, porque en la Biblia el día del Señor es el santo sábado, séptimo día de la semana. Si se expresa el estado de estar en visión,
denotaría lo mismo aquí. Y consecuentemente, la primera visión terminó con el capítulo 3 y una nueva es introducida aquí. O sea, que esa primera visión, ¿cierto? Del que dice que él estaba en el día del Señor, en Apocalipsis 1:10, pues consecuentemente, esa primera visión terminó con el capítulo 3 y una nueva visión es introducida aquí, ¿cierto? Entonces, sigamos leyendo. Dice, no hay ninguna objeción a este punto de vista. El hecho de que Juan, antes de esto, como se descubre en el primer versículo de este capítulo, estuviera en tal estado espiritual como para mirar hacia arriba y ver una puerta abierta en el cielo y escuchar una voz como el poderoso sonido de una trompeta llamándolo a una perspectiva más cercana de las cosas celestiales. Es evidente que puede haber tales estados de éxtasis independientes de visión, así como Esteban, lleno del Espíritu Santo, podía mirar hacia arriba y ver los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Estar en el Espíritu denota un estado aún más elevado de elevación espiritual. ¿En qué día se dio esta visión? No estamos informados. Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué día tuvo esta visión de Apocalipsis 4 y 5? ¿Cierto? Sí sabemos que la visión de Apocalipsis 1 especialmente se dio en el sábado, en el santo sábado, porque dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estando de nuevo completamente envuelto en la visión celestial, el primer objeto que contempla, ¿qué es lo primero que ve? Un trono puesto en el cielo, un trono puesto en el cielo. Y el ser divino sentado en ese trono. La descripción de la apariencia de este personaje, vestido con los colores mezclados del jaspe, frecuentemente un púrpura, y la piedra de sardio de color rojo sangre, es tal que sugiere de inmediato a la mente un monarca investido con sus ropas reales. Así lo está describiendo Juan, para asemejar un monarca vestido con sus ropas reales. Y alrededor del trono había un arco iris que aumentaba la grandeza de la escena y nos recordaba que aunque el que se sienta en el trono es un gobernante todopoderoso y absoluto, sin embargo, es el Dios que guarda el pacto. Bueno, hasta aquí se ha descrito al que estaba sentado en el trono, qué fue lo que vio, lo primero que vio, a quién vio, ¿cierto? Ahora va a seguir describiendo que allí habían 24 sillas y en esas sillas 24 ancianos sentados. La pregunta que una vez se le propuso a Juan sobre cierta compañía ha surgido con frecuencia en relación con estos 24 ancianos. En algún momento se le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos y de dónde vinieron? ¿Recuerdan ustedes refiriéndose a qué o a quiénes se hace esa pregunta? ¿Quiénes son estos y de dónde vinieron? ¿Referente a quiénes se pregunta eso? ¿Alguien recuerda? 24 ancianos. La hermana Ángela dice, se pregunta esto en referente a quién? A los 24 Bueno, ancianos. sí, Pero aquí dice, la pregunta que una vez se le propuso a Juan sobre cierta compañía ha surgido con frecuencia en relación con estos 24 ancianos. A Juan se los le preguntó 144.000. exactamente, de los 144,000 también se pregunta quiénes son estos y de dónde han venido. Ahora se hace la referencia a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son estos y de dónde vinieron? Bueno, aquí los va a describir. Se observará que están vestidos con vestiduras blancas y tienen en sus cabezas coronas de oro, que son señales tanto de un conflicto completado como de una victoria ganada. Entonces, hermanos, aquí
lo que se hace en esta hora es prácticamente un curso de lectura. Aquí no hemos preparado un tema especial, ni estamos trayendo otras citas de otro lado, ni estamos dando una propia interpretación. Sencillamente estamos leyendo y analizando un poco, ¿cierto? Comentando. Pero el hecho, hermanos, el hecho de que estos ancianos, de quienes se pregunta quiénes son estos y de dónde vinieron, el hecho de que Urias Smith explica y dice, como lo dice la Biblia, que están vestidos con vestiduras blancas, esa es una característica, que tienen en sus cabezas coronas de oro, o sea, han sido coronados porque tanto las vestiduras blancas como la corona de oro en su cabeza, en la Biblia son señales tanto de un conflicto completado como de una victoria ganada. Entonces, estos ancianos han, han pasado por un conflicto, han completado un conflicto, han peleado una batalla y han obtenido victoria, han ganado victoria. Por eso están vestidos de ropas blancas y tienen una corona de oro. Si estos ancianos fueran los habitantes o los adanes de otros mundos, ¿qué conflicto han completado ellos? ¿Qué victoria han ganado si allá no ha entrado el pecado? Entonces, descartamos por ese lado que estos no son los Adanes representantes de otros mundos, porque también podríamos añadir, si son 24, entonces los otros mundos serían 24 en número. Eso no está descrito, eso sería especular. Pero vamos a seguir leyendo. No se olviden de esto. El hecho de que tienen vestiduras blancas y tienen en su cabeza coronas de oro indican que han completado ellos un conflicto, han terminado un conflicto y que han ganado una victoria. Eso es muy importante para saber responder las preguntas, ¿quiénes son estos y de dónde vinieron? De esto concluimos que alguna vez ellos fueron participantes en la guerra cristiana. Una vez pisaron en común con todos los santos este peregrinaje terrenal, dice Urias Smith. Él está descartando que sean habitantes de otros mundos, ¿sí? Terrenal, pero han vencido y para algún buen propósito, adelantándose a la gran multitud de los redimidos, llevan puestas sus coronas de vencedores en el mundo celestial. O sea que a estos 24 fueron llevados al cielo, estuvieron en la tierra, desarrollaron un conflicto, obtuvieron la victoria, fueron llevados al cielo y les fue colocado vestiduras blancas y corona de oro, según Urias Smith explica, adelantándose a la gran multitud de los redimidos, ¿sí? De la que vamos a formar parte nosotros. Adelantándose a la gran multitud de los redimidos, llevan puestas sus coronas de vencedores en el mundo celestial. Ahora están en el cielo, pero vestidos de vestiduras blancas y con coronas, como la vamos a tener todos los redimidos de todas las épocas. En efecto, nos dicen claramente lo mismo en el canto de alabanza que, en relación con los cuatro seres vivientes, atribuyen al Cordero. En el versículo 9 del capítulo siguiente de Apocalipsis 5, porque todos estos cantan un cántico que dice, y cantaron un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y noten, y nos has redimido para Dios con tu sangre. O sea que estos 24 ancianos se identifican y dicen, tú nos has redimido. Si estos fueran habitantes de otros mundos que nunca cayeron, ¿de qué han sido redimidos? De nada. Son habitantes de esta tierra que fueron redimidos, que fueron llevados en algún momento al cielo, que fueron vestidos de vestiduras blancas y colocados en su cabeza coronas de oro, porque en sus palabras escritas en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 5, 9, dice que cantan un cántico nuevo, ¿sí? Un cántico nuevo que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado
y nos has redimido para Dios con tu sangre. En la única parte donde el Señor Jesucristo redimió con su sangre a las personas es en esta tierra. Entonces estos 24 ancianos en algún momento formaron parte o vivieron en esta tierra, ¿cierto? Y dice, nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta canción se canta antes de que ocurran cualquiera de los eventos de la profecía de los 7 sellos. Recordemos, hermanos, que una vez terminemos este capítulo 4 y 5, ya entramos o entraremos a estudiar los 7 sellos, que nos va a parecer muy fácil porque ya hemos estudiado las 7 iglesias. Y los 7 sellos es algo paralelo a las 7 iglesias. Y esta visión es de que antes de que ocurra cualquiera de los eventos de la profecía de los 7 sellos. Bueno, y recuerdan, la profecía de los 7 sellos tiene un comienzo, ¿no es cierto? Así como tiene un comienzo las 7 iglesias. Estos eventos que está Juan diciendo aquí, que nos has redimido, ocurren antes de que empiecen a suceder los eventos de los 7 sellos. Porque se canta para exponer el mérito del Cordero, para tomar el libro y abrir los sellos, sobre la base de lo que él ya había logrado, que era su redención completada, ¿cierto? No totalmente terminada la expiación, pero había muerto en la cruz, había resucitado, había ascendido al cielo. Por lo tanto, no se lanza aquí por anticipación, teniendo su aplicación en el futuro, sino que expresa un hecho absoluto y concluido en la historia de quienes lo cantaron. Recuerden que, los que están cantando esto ya dicen, tú nos has redimido, ¿sí? Nos has hecho, ya pasado, porque ellos en ese momento están ya en el cielo y ellos prácticamente, para ellos ha terminado todo. Ya están en el cielo, ya les fue dada las vestiduras y la corona. Por eso hablan en el pasado. Esto no aplica para nosotros, porque el Señor a nosotros aún nosotros no hemos recibido la corona todavía, ni hemos sido ya vestidos con las vestiduras blancas. Estamos en el proceso de la santificación. Estamos abrazando la justicia de Cristo. Un día vamos a ser coronados, pero para que llegue ese día falta todavía tiempo. Para nosotros la expiación no ha terminado, ¿sí? Como para ellos sucedió, que para ellos ya habían obtenido la victoria. Bueno, y habían ganado el conflicto. Sigo leyendo. Entonces, sobre la base de lo que él ya había logrado para ellos, que era su redención. Por lo tanto, no se lanza aquí por anticipación teniendo su aplicación en el futuro, sino que expresa un hecho absoluto y concluido en la historia de quienes lo cantaron. Ellos cantaron este cántico porque para ellos había concluido ese conflicto. Estos, pues, eran una clase de personas redimidas. Noten, Urias Smith dice así, estos 24 ancianos eran una clase de personas redimidas, redimidos de esta tierra, redimidos como todos los demás deben ser redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Entonces hay una diferencia grandota entre lo que dicen los pastores de la corporación, como Esteban Bor y otros, y lo que dice uno de nuestros pioneros adventistas, Urias Smith, en lo cual estuvo de acuerdo la profeta Elena White y otros pioneros fieles, que los 24 ancianos no son los representantes de otros mundos, los otros Adanes, sino que son habitantes de esta tierra, ciertos habitantes de esta tierra que fueron llevados al cielo. Vamos a ver en qué momento y cómo, ¿cierto? ¿En algún otro lugar leemos de tal clase de redimidos? Hace la pregunta. ¿En algún otro lugar leemos de tal clase de redimidos? Pensamos que Pablo se refiere a la misma compañía cuando escribe a los Efesios. Dice Urias Smith
que cuando Pablo escribe a los Efesios, ¿cierto? Se refiere se refiere en Efesios 4:8 a los mismos. ¿Cómo dice Efesios 4:8? Por eso dice, cuando Él, hablando de Cristo, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que Pablo va a hacer una referencia aquí y dice que cuando Cristo subió al cielo, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué será que quiere decir que Cristo cuando fue al cielo llevó cautiva la cautividad? Vamos a leer sencillamente. La lectura marginal es que llevó a una multitud de cautivos. Estaban cautivos ahí en el sepulcro. Satanás los había cautivado, los tenía cautivos ahí, encerrados en el sepulcro. Habían muerto, pero habían muerto fieles a Dios. Y entonces dice, volviendo a los eventos que ocurrieron en relación con la crucifixión y la resurrección de Cristo, leemos en Mateo 27, 52 y 53. ¿Qué sucedió en ocasión de esos eventos que ocurrieron en relación con la crucifixión y la resurrección de Cristo? ¿Qué sucedió? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron y salieron de los sepulcros después de su resurrección y entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces ahora se anexa aquí una resurrección de unas personas que cuando el Señor muere y resucita, ellos son resucitados también, ¿sí? Así vuelve la respuesta a nuestra pregunta, obtenida inequívocamente en la página sagrada. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son algunos de los que salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo y que fueron contados con la ilustre multitud que Él llevó desde el cautiverio del oscuro dominio de la muerte cuando ascendió en triunfo a lo alto. Voy a volver a leer, ¿sí? ¿Quiénes son estos 24 ancianos que Juan ve allá en el cielo, en el lugar santo, sentados en esas 24 sillas? Para los pioneros, y especialmente para Urias Smith, después de contextualizar el asunto, dice, estos son algunos, ojo, algunos, estos son algunos de los que salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque en Mateo 27, del 52 al 53, se narra que se abrieron los sepulcros, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo muere, se abren los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, después de su resurrección, y entraron en la santa ciudad. Entonces, hermanos, Urias Smith explica y dice que esos 24 ancianos, para responder la pregunta, ¿quiénes son esos y de dónde han venido? Esos 24 ancianos son algunos, no todos, algunos, como dice ahí, fueron algunos de los que salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo y que fueron contados con la ilustre multitud que Él llevó desde el cautiverio del oscuro dominio de la muerte cuando ascendió en triunfo a lo alto. Se aclara, hermanos, que cuando Cristo ascendió al cielo, en la descripción que se hace ahí, hermanos, de la Biblia, cuando Cristo ascendió al cielo, se llevó una multitud, las primicias, se llevó una multitud, pero esa multitud no eran 24, estos 24 forman parte de esa multitud, ¿sí? Mateo registra su resurrección, Pablo su ascensión. O sea, en Mateo 25, Mateo 27, 52 y 53, registra su resurrección. Pablo en Efesios 4:8 registra su ascensión, ¿sí? Pero fíjense, hermanos, que Pablo registra la ascensión de Cristo,
la ascensión de estos redimidos, pero no registra en ninguna parte la ascensión de María, la madre del Señor. No es registrada por ningún lado, ¿cierto? Y dice, y Juan los contempla en el cielo. Entonces Mateo registra su resurrección, Pablo registra la ascensión de estos y Juan los ve en el cielo, ¿cierto? Hay unidad allí, cumpliendo con los sagrados deberes para los que fueron levantados. ¿Y para qué fueron levantados? ¿Para qué fueron llevados al cielo? En esta opinión, dice él, no estamos solos. Y va a citar a algunos, por ejemplo, a Wesley, habla de la siguiente manera sobre los 24 ancianos. Dice, vestidos con ropas blancas, esto y sus coronas de oro muestran que ya habían terminado su carrera y tomado sus lugares entre los ciudadanos del cielo. Nunca se les llama almas y por lo tanto es probable que ya tuvieran cuerpos glorificados, dice Wesley. Interesante, ¿no? Interesante que haya este grupo de personas ya redimidas allá. Se pide al lector que preste especial atención al hecho de que se dice que los 24 ancianos están sentados en tronos. Pongamos atención a esto. Nuestra traducción en verdad dice asientos, pero el griego es tronos. Allí coloca Urias Smith la palabra en griego, ¿cierto? Y dice que esa palabra significa tronos. Entonces, no son asientos, sino tronos. ¿Y para qué se utiliza un trono? Vamos a leer. Y así dice la versión revisada. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados. Este pasaje, en consecuencia, arroja luz sobre la expresión que se encuentra en Daniel 7:9, que dice así. Estuve mirando hasta que los tronos fueron derribados. Estos son los mismos tronos. Vamos a leer Apocalipsis 7, Daniel 7:9, por favor, para confirmar. A veces hay errores de traducción. Leamos Daniel 7:9. Si alguien es tan amable, lo tiene, lo lee, por favor. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, o sea, no estaban, ¿no? Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, muy bien. Recuerden, hermanos, que en algunas versiones, en estas traducciones, a veces se cometen errores, ¿no? Aquí dice, estuve mirando hasta que los tronos fueron, Puestos. dice aquí en el PDF, fueron derribados. Y esa traducción de esa palabra derribados, pues no es correcta, ¿no? Porque la versión de Daniel 7:9, la vamos a leer Daniel 7:9 en otras versiones para confirmar que la traducción correcta no es derribados, sino puestos. Estuve mirando hasta que los tronos fueron puestos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, dice, permítanme. Este, Hermano, en la sí, 1960 dicen fueron puestos también, como leyó la hermana Argenis. como fueron puestos, ¿no es 1969. cierto? Como Sí, fueron puestos, ¿no? Usted no subraya. es el correcto, es la versión, bueno, la traducción correcta. Bueno, muy bien, muchas gracias. En la versión 1909, ¿no? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, ¿cierto? Eh, en la 1960 fueron puestos tronos, dice. En la Biblia del Oso de 1573, lamentablemente en esa Biblia del Oso no existe ese versículo. Y hay otras versiones
donde dice tronos también, como en la Dios habla hoy, en la versión internacional, en la 2015 dice tronos, en la Reina Valera contemporánea dice tronos, en la 95 dice tronos, y también, bueno, por lo menos en esas versiones que hemos comparado, ¿cierto? En la Reina Valera antigua dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Bueno, entonces esa palabra allí que aparece aquí en el PDF, hermanos, los que tienen impreso el PDF, por favor corregirla, ¿no? No dice, estuve mirando hasta que los tronos fueron derribados, porque derribar los tronos es otra cosa a poner los tronos. Estos son los mismos tronos y, como se ha mostrado en los comentarios sobre este pasaje, el significado no es que los tronos fueron volcados o derribados en el sentido ordinario de esa expresión, sino colocados o establecidos. Y la figura está tomada de la costumbre oriental de echar al suelo o colocar alfombras o divanes para que se sienten los invitados distinguidos. Bueno, estos 24 ancianos del capítulo 5 se supone que son asistentes de Cristo en su trabajo mediador en el santuario en las alturas. Y cuando la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 comenzó en el lugar santísimo, sus asientos o tronos serían puestos o colocados allí según el testimonio de ese pasaje. Interesante que esos tronos sean movibles, ¿cierto? Bueno, eso seguramente lo vamos a entender mucho mejor después en el otro capítulo. Las 7 lámparas de fuego que Juan ve ahí en ese lugar, en el lugar santo. En estas lámparas de fuego tenemos un antitipo apropiado del candelabro dorado del santuario típico, el candelabro de 7 brazos, con sus 7 lámparas siempre encendidas. Este candelabro fue colocado por dirección divina en el primer aposento del santuario terrenal. El Señor estableció y le dijo a Moisés que en el lugar santo debía colocar algunos muebles. Pregunta, ¿cuáles eran esos muebles que iban en el primer departamento del santuario terrenal? La mesa de los panes de la proposición, La mesa, ese de las luces, ¿cómo se llama? Candelabro. Candelabro. el Y me falta candelabro, uno. El altar. El altar del sacrificio, no, el El altar altar, del altar de oro incienso. del incienso. El Yo le altar muy, del soplo. incienso. muy bien. Y el altar del incienso, ¿no es cierto? Entonces, esos 3 muebles estaban ahí por indicación de Dios, que está descrito ahí en Éxodo 25, 31, 32 y 37, Éxodo 26, 35, 27, 70 y otros textos. Entonces, ahora, cuando Juan nos dice que se abrió una puerta en el cielo y en el aposento así mostrado, ve el antitipo del candelabro del santuario terrenal, es una buena prueba de que está mirando al primer aposento del santuario de arriba. Entonces Urias Smith saca la conclusión y dice, como a Juan se le muestra un candelabro de oro que es la figura o el antitipo de lo que está arriba en el cielo, entonces allí en ese lugar Juan ve un candelabro, ¿cierto? De 7 brazos, de 7 lámparas. Y entonces esto es prueba, una buena prueba, que está mirando al primer aposento del santuario de arriba, el primer departamento del santuario celestial. Entonces la pregunta sobraría, ¿no? Cuando en el capítulo 4, Juan dice, vi una puerta abierta en el cielo. ¿A qué puerta se está refiriendo? ¿A la puerta que da acceso al lugar santo o a la puerta que da de entrada al lugar santísimo? Lugar santo. A la puerta que da acceso al lugar santo. Entonces noten, ¿cuál es la puerta que Juan ve en el versículo 1 de Apocalipsis 5? Que dice, se me mostró o vi una puerta abierta en el cielo.
hay una sola puerta que es la correcta y hay dos que hay que descartar. Las que hay que descartar es que es todo el cielo que se abre. Y la otra que hay que descartar es la puerta del lugar santísimo. La única puerta que coincide con la descripción que se da aquí es la puerta de acceso al lugar santo, que es la puerta del santuario celestial que está contenida en el cielo y que es diferente a todo el cielo y que es diferente a la puerta de entrada al lugar santísimo. Bueno, voy a pedirle el favor a alguien con voz audible que nos lea el versículo 6 en adelante, hasta el versículo 11 de Apocalipsis 4. Hermano, 4:6. 4:6 en adelante hasta el versículo 11, porque esto es lo que vamos a seguir estudiando ahorita. Ok, bueno. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no descansaban de día ni de noche, de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Ángel. ¿Sabe? Acá en esta versión de la traducción del PDF del libro, ustedes saben, hermanos, que muchas veces hay errores de traducción, ¿no? Porque se guían por el traductor Google. Aquí dice, por ejemplo, 4 bestias llenas de ojos por delante y por detrás. ¿Sí? Bueno, 4 bestias son 4 bestias, pero esta traducción obviamente no está correcta. Si nosotros leemos este mismo texto donde dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono había 4 bestias, según como dice aquí en el PDF. Pero si comparamos, por ejemplo, en la versión 1909, dice, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos. Miren que ahí en esa versión dice 4 animales llenos de ojos. En la versión 1960 dice 4 seres vivientes llenos de ojos. Aquí hay una diferencia ya. Hasta aquí hay 3 versiones. Una dice bestias llenas de ojos, otra dice animales llenos de ojos y otra dice seres vivientes llenos de ojos, ¿cierto? En la Biblia del oso dice 4 animales llenos de ojos. En la Biblia hispanoamericana dice 4 seres vivientes, todos ojos por delante y por detrás. Y bueno, las Biblias jesuitas, la católica de Dios habla hoy, dice seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. En la versión internacional dice seres vivientes cubiertos de ojos. La Reina Valera 2015 dice seres vivientes llenos de ojo. La Reina Valera contemporánea también 4 seres vivientes. La Reina Valera 95 dice 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. La traducción en lenguaje actual también dice 4 seres vivientes.
Y la Reina Valera antigua dice 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Bueno, vamos a ver qué dice Urias Smith, ¿cierto? Al respecto de esto. Vamos a ir leyendo y vamos a ir mirando a qué se refiere realmente esto. El mar de vidrio no está compuesto de vidrio como el que nosotros conocemos, sino una amplia extensión que se asemeja al vidrio, porque Juan está describiendo en su lenguaje ese mar de vidrio. No es que el mar sea de vidrio como tal, sino que Juan lo describe como si fuera de vidrio, ¿cierto? Es decir, dice Granfield, transparente, brillante, o sea, un mar transparente, un mar brillante. Esta idea prospera al compararla con el cristal, mar de cristal, que se define como cualquier cosa concreta y cristalina, como hielo o vidrio. La posición de este mar es tal que muestra que no tiene ninguna analogía con la fuente del antiguo servicio típico. Bueno, aquí dice Urias Smith que la posición de este mar es tal que muestra que no tiene ninguna analogía, ninguna comparación con la fuente del antiguo servicio típico. Puede extenderse por debajo y ser el fundamento del trono, e incluso más allá de la propia ciudad. En el capítulo 15, versículo 2, donde se vuelve a narrar a los que habían alcanzado la victoria, dice, se presenta de nuevo como el lugar en que los vencedores, en el gozo eufórico de la victoria final, estarán pronto de pie. Eso es lo que Urias Smith comenta sobre el mar de vidrio, ¿cierto? Las 4 bestias, vamos a ver. Es una traducción muy triste que nos hayan dado la palabra bestias en este versículo. Dice Urias Smith. La palabra griega allí escrita denota propiamente una criatura viviente. Bromfield dice 4 criaturas vivientes, no bestias. Así la traduce Heinrich. Creo que la corrección es ahora generalmente aceptada por los comentaristas. La palabra es muy diferente de la palabra que traduce en griego bestias, ¿sí? La palabra es muy diferente allí está la palabra, utilizada para designar a las bestias proféticas en el capítulo 13 y los siguientes capítulos. Se puede añadir que Bulkeley aduce varios ejemplos de esa misma palabra para denotar no solo una criatura, de la palabra que en griego significa ser viviente o criatura, no de la palabra que en griego denota que significa bestia. ¿Sí? Varios ejemplos de esa palabra que significa ser viviente, para denotar no solo una criatura, sino incluso un ser humano, especialmente uno de Orígenes que lo utiliza para nuestro Señor Jesús. Bueno, allí hay esa referencia para aclarar que esos seres vivientes no son bestias como las bestias de Apocalipsis 13, sino criaturas. Imágenes similares se utilizan en el primer capítulo de Ezequiel. Las cualidades que parecen significar los emblemas son la fuerza, la perseverancia, la razón y la rapidez, la fuerza de los afectos, la perseverancia en el cumplimiento del deber, la razón en comprender la voluntad divina y la rapidez en obedecer. Estos seres vivientes están aún más íntimamente conectados al trono que los 24 ancianos, estando representados como en medio de él y alrededor de él. Como los ancianos, estos, los 4 seres vivientes, en su canto al Cordero, le atribuyen alabanzas por haberlos redimido de la tierra. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Que también le atribuyen al Cordero alabanzas por haberlos redimido de la tierra. Bueno, aquí, antes que saber quiénes son, ya por lo menos sabemos que ellos también cantan el cántico nuevo de haber sido redimidos de la tierra, ¿cierto? Por lo tanto, pertenecen a la misma compañía y representan una parte de la gran multitud que
como ya se ha descrito, han sido conducidos a lo alto desde el cautiverio de la muerte. Bueno, entonces, hermanos, ya hemos visto quiénes son los 24 ancianos, según Urias Smith. Y ahora, ¿quiénes son estos 4 seres vivientes, 4 criaturas? No son bestias, son 4 criaturas que según el libro y el comentario de Urias Smith, pertenecen a la misma compañía de aquellos que fueron resucitados y llevados al cielo, y que de algunos de ellos se tomaron 24 para que se ocupen esos tronos, y ahora estos 4 alrededor del trono, un poco más cercanos, ¿verdad? Cuando dice no tenían reposo, ¿dónde dice que no tenían reposo? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? ¿Dónde dice ahí en lo que acabamos de leer, en lo que leyó nuestra hermana Ángela, que no tenían reposo? Bueno, dice el versículo 8, hablando de estas 4 criaturas, que acá lamentablemente pues está traducido como bestias. Vamos a corregir y vamos a decir, y los 4 seres vivientes o las 4 criaturas tenían cada una 6 alas a su alrededor y estaban llenas de ojos por dentro y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Allí dice la frase, no tenían reposo. Entonces vamos a ver el comentario. No tenían reposo. Oh, feliz estado sin reposo, exclama bellamente John Wesley. Y el tema de su constante adoración es Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que va a venir. Ninguna frase más sublime ha salido de los labios creados. Y lo repiten día y noche o continuamente. Estos términos solo denotan la manera en que el tiempo se cuenta aquí, porque no puede haber una noche donde está el trono de Dios. Bueno, allí se está explicando que esos términos que se repiten allí, esas palabras, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir, y que lo repiten día y noche o continuamente, quiere decir, estos términos solo denotan la manera en que el tiempo se cuenta aquí en esta tierra, porque la descripción la está haciendo Juan aquí en la tierra. Él está mirando en el cielo, pero la descripción la hace con lenguaje terrenal, ¿sí? Porque ustedes saben, como dice acá, porque no puede haber una noche donde está el trono de Dios. En el cielo, recuerden ustedes, no hay noche. Pero Juan dice que estas almas, o que estas personas, perdón, que estas personas, estos seres vivientes, no tienen reposo ni de día ni de noche. Solamente utiliza esas palabras para describir, no para decir que en el cielo hay noche. Nosotros los mortales estamos propensos a cansarnos de la repetición del simple testimonio que damos aquí de la bondad y la misericordia de Dios. Y a veces estamos tentados a no decir nada, porque no podemos decir continuamente algo nuevo. Pero no podemos aprender una provechosa lección del proceder de estos santos seres de arriba, que nunca se cansan de repetir incesantemente estas palabras. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y para quienes estas palabras nunca envejecen, porque sus corazones siempre brillan con un sentir de su santidad, bondad y amor, la alabanza no se vuelve monótona para ellos, porque con cada expresión adquieren una nueva perspectiva de los atributos del Todopoderoso. Alcanzan una mayor altura de comprensión en su visión de sus perfecciones. El horizonte se expande ante ellos, sus corazones se agrandan y las nuevas emociones de adoración, desde su nuevo punto de vista, extraen de ellos una nueva expresión de su saludo santo.
nuevo incluso para ellos mismos. Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, incluso con nosotros aquí, aunque las declaraciones se repiten a menudo en referencia a la bondad, la misericordia y el amor de Dios, el valor de su verdad y las atracciones del mundo por venir, estos no deben envejecer en el oído, ya que toda nuestra vida debe estar elevándose a nuevas concepciones de las bendiciones abarcadas en estos temas gloriosos. Bueno, hermanos, aquí Juan describe a estos seres vivientes en el cielo continuamente. Él lo dice día y noche, pero en su lenguaje terrenal. No se cansan, ¿cierto? Y continuamente de alabar y de exclamar, Santo, Santo, Santo. Hermanos, cuando Urias Smith comenta esto, pues nos da a entender que nosotros en esta tierra no nos debemos cansar de orar, de alabar, ¿cierto? No debemos caer en ese juego de los católicos cuando se ponen a rezar el rosario y, y comienzan a rezar el rosario y comienzan a dormirse, ¿cierto? Y a repetir, y muchos se quedan dormidos rezando el rosario, se cansan de la repetición, de la repetidera. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar de una manera ferviente, ¿sí? Llenos de gozo, de alegría. Yo no sé quién pueda decir que se ha cansado de orar, que se ha cansado de orar. Uno escucha personas que dicen, yo ya me cansé de pedirle al Señor, ¿sí? Pero esa no es una oración sincera. La oración sincera es la que viene cada día lleno de gozo a alabar y a cantar y a adorar y a agradecer y a pedir perdón. Y cada mañana, al mediodía, en la noche, se ora, se alaba al Señor, ¿cierto? Porque su vida ha sido transformada y siempre habrán palabras nuevas que decirle al Señor, ¿sí? Siempre habrán cosas que el Espíritu Santo pondrá en nuestros labios para alabar al Señor. Bueno, en cuanto a la expresión que dice allí, que era y es y que ha de venir, dice que volvamos al capítulo 1 y versículo 4. Nosotros en esa parte ya respondimos y dijimos, leímos que esa parte se refiere al Padre, porque a Cristo se lo describe de otra manera. Y esa expresión que era y que es y que ha de venir se refiere al Padre. Digno eres, oh Señor, de recibir la gloria y el honor y el poder. Cuán digno nunca podemos darnos cuenta hasta que como los seres santos que pronuncian este lenguaje, cambiados a la inmortalidad, seamos presentados impecables ante la presencia de su gloria. Bueno, esta mañana en la escuela sabática estudiábamos, ¿cierto? Las palabras de de estas personas que están en el cielo y que expresan estas palabras, ¿cierto? Digno eres, oh Señor, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Y cuál es la razón? Porque tú has sido inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de entre todas las linajes de la tierra. Bueno, y acá dice, porque tú has creado todas las cosas. Noten acá, hermanos, noten acá en la lectura de Apocalipsis, dice acá en el versículo 11, eres digno, Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque has creado todas las cosas y allí dice por tu placer, en realidad dice, y por tu poder
son y fueron creadas. Acá se va a explicar esta parte, ¿cierto? Lástima que estas versiones, inclusive el mismo Urias Smith dice que es una tristeza que que se haya traducido de esa manera, ¿no? Tú has creado todas las cosas. Las obras de la creación proporcionan el fundamento del honor y la gloria y el poder atribuidos a Dios. Bueno, hermanos, cuando escuchamos y leemos las palabras de adoración que se hacen en el cielo, se da una razón más, además de que tú nos has redimido y con tu sangre nos has redimido. También dice que tú has creado todas las cosas. Entonces, hermanos, las obras de la creación proporcionan el fundamento, la base de el honor que se da a Cristo, la gloria y el poder atribuidos a Dios. Y por tu agrado o por tu voluntad, aquí está la palabra, son y fueron creadas. Dios quiso y todas las cosas llegaron a existir y por el mismo poder se conservan y sostienen. Hermanos, una de las razones por las cuales el Señor dejó el sábado como día de adoración, como día de reposo, como día de descanso, es porque Él quiso que este día sea un recordativo de ese amor, de ese poder, y que nosotros como criaturas, al saber que por el poder de Dios, por su amor, fuimos creados, vengamos a darle al Señor el honor, la gloria y a reconocer su poder para crear. Por eso nosotros no aceptamos la teoría de la evolución. Nosotros creemos, por la fe que el Señor nos ha dado, en la realidad, no una teoría, sino en la realidad de la creación. Y por eso hacemos de este día un monumento, recordamos el poder creador de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí no sé si tengan ustedes algún comentario que hacer adicional, porque recuerden que esto es un tema que lo vamos a estudiar por lo menos en dos partes, ¿cierto? Hoy en la escuela sabática eh, estuvimos estudiando esta parte, ¿cierto? En el capítulo 5 leemos en Hermano, Adelante, hermanita. Alguien pidió la sí, palabra. hermano. Pues quería leer el verso del capítulo 7 donde habla sobre la pregunta y dice, el verso capítulo 7 verso 3 y entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está refiriendo a los 144,000. Muy bien, hermana Ángela, gracias. En ese capítulo se refiere, ¿no es cierto? Se hacen esas preguntas y se refiere a los 144,000 que salieron de ese pequeño tiempo de angustia, que fue un pequeño tiempo en duración, pero que fue una gran tribulación, ¿sí? Salieron, pasaron victoriosos, se cerró el tiempo de gracia y continuaron viviendo. De ellos se hace esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Bueno, gracias, hermana Ángela. Leyendo el capítulo 5 ya, el versículo 1, esta mañana hacíamos referencia a esto en la escuela sabática. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Recuerden que aquí hay dos personajes. Uno está sentado en el trono, el Padre, y otro que aparece en medio del trono, el Cordero. Sí, porque así lo describe la palabra de Dios. Aquí se abre un nuevo capítulo.
pero no una nueva escena. Bueno, no es una nueva escena. Esto que estamos leyendo del capítulo 5 forma parte de la misma escena, de la misma visión. El mismo punto de vista está todavía ante la mente del apóstol. Por las palabras, el que estaba sentado en el trono, se entiende evidentemente el Padre, ya que el Hijo es presentado posteriormente como un cordero, como si hubiera sido inmolado. Son dos personajes diferentes. Por eso, Cristo no es el mismo Padre, ni el Padre es el mismo Cristo, ¿cierto? Ni el Hijo está contenido dentro del Padre, ni son una sola sustancia, como ni son coeternos, como lo enseña la Trinidad pagana, la Trinidad católica y la Trinidad adventista. Son dos personas diferentes. Entonces, el libro el libro que Juan vio aquí, contenía una revelación de las escenas que iban a ocurrir en la historia de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Fíjense, hermanos, que el padre tenía en su mano un rollo, un libro, y nadie podía leer ese libro ni desatar sus sellos, nadie era digno, sino solamente el Cordero. Urias Smith dice que ese libro que Juan vio en la mano del padre contenía una revelación de las escenas que iban a ocurrir en la historia de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Interesante, ¿no? Que en ese libro estén escritas las cosas que deben suceder pronto, las cosas, las profecías y los eventos que para Juan eran futuros. Para nosotros, la mayoría de esos, o una gran parte, ya son historia y las hemos comprobado nosotros en la historia, en la Biblia y en la historia. Por eso, hermanos, estamos en una mejor condición, ¿cierto? De los discípulos, porque para ellos muchas de estas cosas que escribieron eran futuro, no las habían visto. Nosotros tenemos ahora la Biblia y la historia que nos confirman que gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura. Bueno, hermanos, aquí dice entonces que ese libro que Juan vio contenía una revelación de las escenas que iban a ocurrir en la historia de la iglesia hasta el fin de los tiempos. El hecho de que estuviera en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre, puede significar que el conocimiento del futuro corresponde solo a Dios, ¿sí? Excepto en la medida en que Él considere oportuno revelarlo a otros, a los profetas, ¿cierto? El conocimiento del futuro le corresponde solamente a Dios. Veamos algo sobre ese libro. Los libros que se usaban en la época en que se dio el Apocalipsis no tenían la forma de los libros que se hacen ahora. No consistían en una serie de hojas encuadernadas, sino que se componían de tiras de pergamino u otro material, más largas o más cortas, una o más y enrolladas. Sobre este punto, Wesley comenta, los libros habituales de los antiguos no eran como los nuestros, sino que eran volúmenes o largos trozos de pergamino enrollados en un largo palo, como frecuentemente enrollamos las sedas. Tal era esta representación, que fue sellada con 7 sellos, no como si el apóstol viera todos los sellos a la vez, porque había 7 volúmenes envueltos uno dentro del otro, cada uno de los cuales estaba sellado. De modo que al abrir y desenrollar el primero, el segundo parecía estar sellado, hasta que se abría y así sucesivamente hasta el séptimo. Bueno, aquí vemos la diferencia entre, o la explicación de lo que dice que es ese libro que estaba en la mano derecha del Padre y que solamente Cristo era digno de tomarlo, de abrir sus sellos y de leer. Sobre el mismo punto, Scott comenta lo siguiente.
apareció como un rollo que consistía en varios pergaminos, según la costumbre de aquellos tiempos, y aunque se suponía que estaba escrito en su interior, no se podía leer nada hasta que se soltaran los sellos. Más tarde se descubrió que contenía 7 pergaminos o pequeños volúmenes, cada uno de los cuales estaba sellado por separado. Pero si todos los sellos hubieran estado en el exterior, no se habría podido leer nada hasta que se hubieran soltado todos, mientras que al soltar cada sello se descubría el contenido del rollo. Sin embargo, el aspecto exterior parecía indicar que constaba de 7, o al menos de varias partes. Interesante que ya estamos poniendo la escena, ¿no es cierto?, de los 7 sellos, ¿sí? Que ahora en los capítulos que vamos a seguir, en el capítulo 6, se van a empezar a estudiar esos 7 sellos. Bromfield dice así: los largos rollos de pergamino utilizados por los antiguos que nosotros llamamos libros, rara vez estaban escritos sino por un lado, es decir, por el que estaba enrollado hacia adentro. Así que sin duda, este libro no estaba escrito por dentro y por el lado de atrás, como la puntuación de nuestra versión común hace que se lea, ¿sí? Grotius, Lowman, Fuller, etc. Dice la Biblia Cottage, quitan la coma, así, escrito dentro y en el reverso o exterior sellado. Cómo se colocaron estos sellos está explicado suficientemente en las notas de Wiley y Scott dadas arriba. Bueno, acá se nos hace la aclaración. ¿Qué podría significar que estos rollos no era que estaban escritos por dentro y por fuera, como normalmente los escritores o las traducciones se presentan, ¿cierto? Escrito dentro, o sea, escrito por dentro y en el reverso o en el exterior sellado, ¿sí? Muchos autores lo entienden así, lo traducen así, que estaba escrito por dentro y que en el exterior o en el reverso estaba sellado. Bueno, eso pues realmente no es que sea muy relevante, ¿cierto? El versículo 2 de Apocalipsis 5 dice así. Alguien que por favor lea el versículo 2 de Apocalipsis 5, si es tan amable. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno en el cielo y ni en la tierra ni debajo de la tierra pudo abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloré mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir y leer el libro, ni de mirarlo. Hermana Ángela, esta mañana usted nos explicaba este asunto. Por favor, lea ese desafío que Juan escuchó de esa voz. ¿Quién es capaz o quién es digno de abrir y leer el libro y de mirarlo y de desatar sus sellos? Lea, por favor, lo que sigue allí. El desafío. Dios, por así decirlo, sostiene este libro a la vista del universo, y un ángel fuerte, uno sin duda de gran eminencia y poder, se presenta como pregonero y con una voz poderosa desafía a todas las criaturas del universo a probar la fuerza de su sabiduría para abrir los consejos de Dios. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Se produce una pausa, un silencio. El universo reconoce su incapacidad e indignidad para entrar en los consejos del Creador. Y uno en el cielo, no solo no, solo ninguno, sino nadie, ningún ser en el cielo. No hay aquí una prueba de que las facultades de los ángeles están limitadas como las del hombre con respecto a penetrar en el futuro y revelar lo que ha de venir. Y cuando el apóstol vio que nadie se adelantaba para abrir el libro, temió mucho que los consejos de Dios que contenía en referencia a su pueblo
nunca fueran revelados, y en la ternura natural de sus sentimientos y su preocupación por la iglesia, lloró mucho. Cuán lejos están, dice Wesley, del temperamento de San Juan, quienes se interesan por cualquier cosa antes que por el contenido de este libro. Gracias, Maravilloso. hermana Ángela. Entonces hay dos preguntas. ¿Cuál era la razón del llanto de Juan? Porque la palabra de Dios dice, y yo lloré mucho. ¿Cuál era? ¿Por qué lloraba? Lloraba porque ese ángel preguntó, desafiantemente preguntó, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Hubo silencio, una pausa. Nadie respondía. Y a Juan le causa tristeza y lloro. Le causa tristeza, le causa pesar. Saber que esos secretos, esos designios de Dios escritos en esos rollos, no van a poder ser abiertos y por lo tanto el mundo no los va a conocer. Y ese sentimiento lo lleva a llorar mucho. Y entonces acá dice, ojalá, hermanos, dice Wesley, cuán lejos están de sentir lo que sintió Juan. Quienes se interesan por cualquier cosa antes que por el contenido de este libro. Hermanos, aquí aplica no solamente para aquellas personas que no valoran estudiar el Apocalipsis y quizás les parece aburridor, les parece inentendible, ¿cierto? Y también aquí aplica para aquellos que no se interesan en enseñarle a los hermanos el contenido de este libro, ¿sí? Deberíamos seguir el ejemplo del apóstol Juan, llorar mucho al saber que hay otros que no están entendiendo, no están leyendo este libro, no lo están comprendiendo. Fíjense, hermanos, los hermanos que están aquí en la sala de Zoom, que son muy poquitos, ¿cierto? Yo quisiera preguntarles, hemos avanzado en este tiempo y ya hemos terminado, ya estamos estudiando el capítulo 5 de Apocalipsis. Prácticamente estamos en la cuarta parte del libro. ¿Nos ha parecido sencillo? ¿Lo hemos entendido hasta aquí? ¿Es fácil leerlo cuando se lo estudia con oración? ¿Hemos entendido la descripción que se hace de Jesús, el propósito del libro, el mensaje a las 7 iglesias? ¿Cómo nos ha parecido? Hermanos, lo más seguro es que muchos de entre nosotros quizás no habíamos tomado este estudio de Apocalipsis y lo habíamos empezado a hacer de esta manera, leyendo la Biblia, leyendo la escuela sabática y leyendo el libro de Urias Smith. Ahora nos está pareciendo muy atractivo, hemos crecido en el conocimiento, hemos entendido algunas cosas que están allí escritas y lo más seguro es que vamos a seguir entendiéndolo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ojalá que pudiéramos experimentar esa preocupación, ese llanto que experimentó Juan al saber o al darnos cuenta que muchos no están aprovechando este estudio, no lo están estudiando como se debe estudiar y más que todo, hermanos, que muchos están torciendo estas verdades, les están cambiando el significado y están torciendo la palabra de Dios y están dando otras explicaciones jesuitas, otras explicaciones que se van ya por los lados de las doctrinas de demonios en el libro
que Juan llegó a sentir que no había nadie que sea capaz de desatar los sellos, de tomar el libro, desatar los sellos y leer lo que contenían estos libros. Dice Urias Smith, sobre la frase lloré mucho, Benson ofrece los siguientes hermosos comentarios. Estando muy afectado con el pensamiento de que ningún ser en absoluto era capaz de entender, revelar y cumplir los consejos divinos, temiendo que todavía permanecieran ocultos a la iglesia, este llanto del apóstol surgió de la grandeza de la mente, la ternura de corazón que siempre tuvo, apareció más claramente ahora que estaba fuera de su propio poder. Apocalipsis no fue escrito sin lágrimas, ni sin lágrimas será entendido. Interesante frase, ¿verdad? Juan lloró mucho. Juan lloró mucho. Él estaba en visión y lloró mucho cuando él estaba escribiendo esto. Y entonces Urias Smith hace un comentario, ¿cierto? Un comentario que no es de él, sino de Benson al respecto del lloré mucho. Y dice, Apocalipsis no fue escrito sin lágrimas, ni sin lágrimas será entendido. Así que hermanos, debemos esforzarnos, apropiarnos, leer, volver a leer, eh, subrayar, orar mucho, clamarle al Señor para que nos ayude a entender este libro que básicamente contiene muchas razones importantes para nosotros continuar afirmados en la fe. Entonces, hermanos, Hermano Carlos, sí, hermana Argenis, yo recuerdo pues hace muchos años atrás cuando se organizaban seminarios de Apocalipsis, ¿no? En la corporación, muy superficiales y pues nunca se iban a tener en cuenta ni lo tendrán ir a la par con la lectura y el estudio del libro de Urias Smith, porque en la corporación hay yo no sé si está usada bien esta palabra, un prejuicio contra los libros o contra este pionero por el simple hecho de que se equivocó en lo del rey del norte fue, sí, lo del Rey y del Norte. porque pues y porque tal vez en una época, no recuerdo en qué época fue, pues él estuvo, pues creo que Disgustado. desechando, sí, disgustado con la hermana Juay o tratando de echar a un lado de no aceptar los testimonios, ¿sí? Entonces ya con eso, pues están prejuiciados, pero no se han dado cuenta que ellos han desechado a la profeta en estos momentos y que pues un error en pues cualquier ser humano lo puede tener, lo importante fue que reconoció y entonces ellos tienen ese prejuicio y los integrantes de esta corporación lo repiten y se lo dicen a uno, porque hace algunos meses vino alguien acá y me vio sobre la mesa el libro de Urias Smith. Entonces lo tomó y me dije, es que estamos estudiándolo. Entonces dijo, pero acuérdese que él se equivocó, pero acuérdese que no es de confiar, ¿sí? Entonces tienen ese prejuicio y pues nunca van a recibir la bendición de la lectura del estudio del Apocalipsis con una escuela pionera, con una escuela sabática pionera como la que gracias a Dios gozamos nosotros y con el libro de Urias Smith. Así es, hermana Argenis, de verdad que es un honor, un privilegio. A pesar de que vamos leyendo y vamos corrigiendo algunas palabras por ahí que pueden estar mal traducidas, pero nos hemos beneficiado muchísimo, ¿verdad? Y recuerden ustedes, hermana Argenis, si usted me hace acordar, antes de empezar a estudiar el libro, recuerdan ustedes que estudiamos de allá de manuscritos inéditos todo lo que la profeta dijo y algunos pioneros dijeron sobre este libro de Urias Smith, ¿cierto?
y como ella lo recomendó, a pesar de, lamentablemente hay muchos que se han llenado de prejuicio, pero ya sabemos de dónde proviene, ¿cierto?, estas situaciones. La misma profeta Elena de White recomendó el libro, y si lo recomendó es porque ya estaba escrito y porque ella ya lo había leído. A pesar de que, como dice la hermana, Urias Smith le aplicó la interpretación del rey del norte a Turquía, ¿cierto? Y también le aplicó la interpretación de que la ciencia se aumentará al avance de la ciencia de los cohetes, del transporte y esas cosas. Pero, hermanos, Urias Smith era un ser humano, él no fue profeta, tuvo la iluminación del Señor, del Espíritu Santo para escribir, y cuánto bien nos ha hecho y nos está haciendo estudiar este libro, ¿cierto? Hermano Carlos. Obviamente con las correcciones necesarias que hay que hacerle. Y eso no quiere decir que Urias Smith haya enseñado otra doctrina o algo que no esté de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, quedamos aquí entonces en el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Bueno, Juan estaba llorando mucho, pero ese llanto no fue por mucho tiempo. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Me imagino la alegría y el consuelo que recibió Juan en ese momento. Y miré, y he aquí que en medio del trono y de los cuatro criaturas, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Estos versículos del 5 al 7 vamos a empezar a leerlos en su primera parte. Yo creo que alcanzamos a leer estos 2 primeros párrafos. No se le permite a Juan llorar mucho tiempo. Dios no quiere que se retenga ningún conocimiento que pueda beneficiar a su pueblo. Qué interesante, hermanas. Dios no quiere que se retenga ningún conocimiento que pueda beneficiar a su pueblo. Se hace provisión para la apertura del libro. Por eso, uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El por qué uno de los ancianos debe impartir esta información a Juan, en vez de que de algún otro ser, no aparece, a menos que sea habiendo sido redimidos. Estuvieran especialmente interesados en todo lo que concierne al bienestar de la iglesia en la tierra. Bueno, este anciano que fue redimido también le interesa, ¿no? También le interesa que Juan sepa que hay uno que puede tomar el libro, desatar sus sellos y explicar y leerlo. Entonces, Cristo es llamado aquí el león de la tribu de Judá. ¿Por qué se llama león? Noten esto, hermanos. Aquí hay una pregunta interesante. Aquí a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Aún este título, este nombre de Jesús, Satanás lo ha falsificado y ha tomado el título de león rugiente, ¿sí? De león rugiente que ha salido con gran ira buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. ¿Por qué se le llama león? ¿Y por qué de la tribu de Judá? En cuanto a lo primero, a por qué se le llama león, probablemente sea para denotar su fuerza. Como el león es el rey de las bestias, el monarca de la selva, se convierte así en un emblema adecuado de la autoridad y el poder real. De la tribu de Judá, sin duda, recibe este apelativo de la profecía de Génesis 49:9 y versículo 10. De la tribu de Judá. Por favor, alguien que lea Génesis 49,
versículos 9 y 10. Génesis 49, versículos 9 y 10. Y ojalá que lo leamos de una versión confiable, ¿no? Dentro de lo posible. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 9 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y el 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Muy bien, hermano Argenis. De esos textos, quizás Juan toma, ¿no es cierto? O se toma las palabras para decir que es el león de la tribu de Judá, ¿cierto? He aquí, entonces, hermanos, en este versículo dice que a Juan se le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido. En la próxima clase estaremos entonces estudiando lo que significa la raíz de David, lo que se le acaba de leer, por qué es que ha prevalecido, lo que vio Juan en medio del trono, así, al cordero, que estaba como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que vino y tomó el libro también, y ya, hermanos, ya pasaríamos entonces en esta parte a la siguiente lección de escuela sabática, que básicamente la vamos a estudiar en 8 días. En esta semana, Dios mediante, vamos a sacar el espacio para terminar de estudiar esto, que hoy no alcanzamos a hacerlo, ¿verdad? Por el tiempo, pero que con la ayuda de Dios lo podemos hacer en un momentico, quizás en esta semana, para ir, hermanos, estudiando de esta manera paralela, que no se pierda el interés, hermanos. Tenemos que hacer un esfuercito para que no se pierda el interés de poder ir estudiando el libro de Apocalipsis en la Biblia, en la escuela sabática y en el libro de Urias Smith. Yo estoy seguro que al finalizar el estudio, no sabemos cuándo, pero al menos vamos a pasar 6 meses, hermanos, de los cuales ya vamos en la lección 6, ya hemos pasado más de un mes desde que empezamos a estudiar este tema tan importante. Cuando terminemos las 2 lecciones de escuela sabática, esperamos haber terminado también de leer lo que atañe al comentario de Urias Smith sobre el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ser muy nutridos, muy bendecidos. Estaremos estudiando muchas cosas interesantes que antes las estudiamos a la manera corporativa, a la manera jesuita, a la manera equivocada, pero que ahora, gracias a Dios, como adventistas historicistas, hemos ido a los escritos de la profeta y de nuestros pioneros para poder entender con claridad esta parte. Yo no sé, mis hermanos, si hay alguna pregunta o aporte adicional para el estudio de esta tarde, hermanos. Bueno, parece que no lo hay, entonces vamos a pedirle a algún voluntario que por favor, si es tan amable, haga la oración, poder cantar el himno y despedirnos, hermanos. Entonces, alguien que por favor eh, pueda abrir su micrófono y orar en esta hora. Oremos. No se olvide, Padre hermanita Ángela. eterno, tu amor. Qué pena, hermana Ángela. ¿Sí? Por favor, les recuerdo orar por la salud de las personas que venimos orando y también pedirle al Señor por la salud de los niños también. Darle gracias a Dios. Sí, bueno.
Ok, hermano. Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias en este día porque nos has dirigido con el poder de tu Santo Espíritu, porque nos hemos gloriado en estudiar este precioso libro, Señor, las profecías de Apocalipsis, porque poco a poco, Señor, nos vas instruyendo y nos vas dando más sabiduría y podemos comprender, para que podamos comprender estas preciosas profecías y así nos sintamos comprometidos para dárselas a las personas, darle a conocer a las personas este conocimiento que nos vas impartiendo cada día y que dejemos de lado el egoísmo, que nos preocupemos por las almas que están allá afuera y que no tienen el conocimiento. Así como Juan tuvo esa tristeza y lloró y esa preocupación, que nosotros también tengamos esta misma preocupación, no solo de prepararnos, de esmerarnos en estudiar esta profecía que es una revelación para nosotros. Dirígenos, Señor, o cada día para que nuestra fe permanezca. Fortalécenos, Señor, en ella. Ayúdanos a que nosotros cada día nos podamos preparar con el estudio de tu palabra y primero que todo, por la gracia de Cristo, podamos vencer todas nuestras pruebas, dificultades, podamos, por su gracia, Él podamos puedan ser cambiadas nuestros caracteres, nuestras vidas, nuestras falencias, nuestra falta de fe, todo lo malo que tengamos todavía por mejorar. En tus manos dejamos, Señor, em, a Kilan, al niño de la hermana Gabriela, para que tú, Señor, le des una buena recuperación, pongas tu mano sobre él y pueda recuperarse pronto. En tus manos dejamos también a la hermana Dalila, a la hermana Imelda, a mi hija Joana, a Juan Pablo y a muchos hermanos más que no recuerdo sus nombres, pero Señor, sabemos que tú los tienes grabados en las palmas de tus manos y que si es tu divina y santa voluntad, oh Padre eterno, pongas tu mano sanadora sobre ellos y puedan recuperar su salud, puedan los que no han adoptado la reforma pro salud, que lo hagan pronto, Señor, y que se arrepientan si tienen algún pecado, si tenemos pecados, de que arrepentirnos, sobre todo el tema de la reforma pro salud, hemos violado tus santas leyes y por eso nos encontramos a veces delicados de salud, Señor, que podamos mejorar en este aspecto, Señor, y poderle dar a las personas que no conocen también este mensaje de la reforma pro salud, enseñarles que no podemos violar esta ley, Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y a ti no te agrada, Señor, que lo hagamos. Dirígenos en esta nueva semana que vamos a comenzar, oh Señor, y que podamos hacer tu divina y santa voluntad, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre y cada día más al conocimiento de la verdad y que podamos ser un testimonio para el mundo. Quédate con nosotros en esta noche, perdónanos todas nuestras falencias, nuestros pecados, que te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.